Buenas tardes a todos. Es un gusto, como todos los martes, que nos estemos viendo ya con la cuarta clase, esperando que sea de mucho provecho y que cada día estén más entusiasmados en hacer su libro, porque al final eso es lo que nos tiene aquí y, y lo que vamos a lograr, porque yo quiero que en la sesión número 8 ya me estén presentando su proyecto, o por lo menos el inicio de su proyecto, pero ya hecho todo por ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a ver un modelo de trama. Ese modelo de trama, ¿qué es la trama en una narrativa? La trama es como un esqueleto que nosotros le vamos a ir poniendo los nombres a los huesitos de todo ese esqueleto que va a ser nuestro libro, nuestra historia, en este caso una biografía o una autobiografía o una novela. Le vamos a ir poniendo los nombres a esos huesitos y esos huesitos van a ser la guía. A ver, en este huesito dice así, esta va a ser la mano y le vamos a poner que vamos a tratar ahí. Esa es la trama, es como un esqueleto que nos va guiando. Y de este modelo de trama, nosotros vamos a ver estas 5 transiciones a ritmo narrativo y vamos a ver también lo que son las preguntas para sus capítulos dentro del segundo tema. Les decía, la trama es la secuencia de cómo se centran los acontecimientos que dan forma a la historia. Ese esqueleto que les acabo de decir es el que va dándole forma a la historia. ¿La historia de qué? Pues la historia de la vida de alguien que ustedes cuenten, ya sea la propia o ya sea de alguien más. ¿Qué lleva esa trama? Lleva 3 momentos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasa después? ¿Y qué sucede al final? Si ubicamos la trama en el esquema de la narrativa, diríamos, aquí está el planteamiento, aquí está el desarrollo y acá está el desenlace. Si hablamos de biografía, autobiografía, decimos, aquí está la introducción, aquí está el desarrollo y acá está la conclusión. ¿Sí? Tiene todos estos momentos. Digamos que este es el libro. En todo esto está su historia, desde la introducción hasta la conclusión. Pero también esta trama en pequeño va en cada capítulo. Su capítulo, cada uno de los capítulos debe llevar qué pasa primero, qué pasa después y qué pasa al final del capítulo. ¿Cómo vamos a dejar al lector intrigado para que siga al capítulo que viene, al capítulo 2? Pero esta es así de sencillita, como la ven, esos 3 momentos. De la trama, de los modelos de trama que nosotros podemos utilizar, el primero se llama gancho. No sé si tienen sus apuntes que les dije que tuvieran a la mano en la clase. Sí, Sí, yo saqué copias. Ok. yo lo escribí, lo copié en mi libreta. Lo que vamos a ver a continuación son 5 actos que son muy utilizados en biografías, en memorias y crónicas, así como variantes y consejos para adaptarlo. Y el primero se llama gancho o hook.
Y tenemos gancho de sorpresa, gancho de misterio y gancho emocional. 3 tipos de ganchos que nosotros podemos incluir en el inicio de nuestro capítulo. ¿Cuál es el objetivo del gancho sorpresa? Del gancho de misterio, del gancho emocional. El objetivo es capturar la atención desde la primera línea. Desde la primera línea que escriben ustedes, el lector debe decir, esto está interesante. ¿De qué se va a tratar? Quiero leer más. ¿Qué se les ocurriría a ustedes decir como gancho sorpresa? María Eugenia. Como gancho sorpresa, mi vida, o sea, no, mi vida no. La vida de María fue llena de adversidades y que cada una de esas adversidades fue muy deprimente y que pues ahora se las contaré o las estaré contando en el transcurso del libro. Ok. El gancho es una expresión Una corta, breve, ah, pero que te mueva. Tú podrías haber dicho, eh, empiezo a contarles de todas las adversidades que envolvieron mi vida, sumiéndome en la tristeza y la depresión. ujú, Hasta ahí. ah, Ese es un gancho. Cuando tú dices envolvieron mi vida, quiere decir que estuviste, pero bien conflictuada, con muchos problemas, con mucho sufrimiento, con una lucha constante. Pero lo que sigue, tú lo debes de plantear así como con algo que, sin que les digas todo, les tienes que dejar así como, por eso es un gancho. Debe llamar la ok. atención. Por ejemplo, en el gancho de sorpresa, nunca imaginé que aprendería a volar con una prótesis de pierna. ¿Qué les dice esto? ¿Qué pasa en ese capítulo? ¿Cómo él pudo hacerlo, ¿no? O sea, sobrellevar ese sufrimiento, porque sobrevivió, ¿no? O sea, le llama la atención a uno cómo lo hizo. O sea, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Es impactante. ¿Cómo pudo volar sin una pierna? ¿Ya te imaginas que tuvo un Sí, accidente, que le pasó algo? Pero es Exacto. impactante. Correcto, es sorpresa, porque tú no sabes, tú te imaginas que se va a tratar, que el protagonista le pasó algo. ujú, Quizá fue un accidente muy, muy severo que le costó una pierna. ujú. Pero ahora yo quiero saber dónde le pasó eso, qué estaba ¿Dónde? haciendo, Ajá, sí. quién lo estaba acompañando, cómo lo atendieron. O sea, se te viene toda la historia como imaginas, empiezas a imaginar, a lo mejor no te la van a contar como tú lo estás imaginando, pero a ti ya te causó curiosidad, ya te Curioso. impactó. Ese sería un ejemplo del gancho sorpresa, ¿sí? Ahora tenemos, Gancho ¿quieres misterio. decir algo, Viria? Quería poner mi ejemplo a ver si estoy bien. A ver,
María sacudió al mundo cuando murió. Mm, No. sacudió al mundo, no, porque la estás matando. Eso más bien sería ya como el capítulo final. Para el capítulo final de tu historia, seguramente sí. Porque Entonces, se va a empezar ya de todo lo que les contaste y se va a morir. ¿Cómo que se murió? yo nada más cambio Pero murió. ya es hasta el final, estaría bien para tu capítulo final, como gancho sorpresa, porque la gente a lo mejor no se imagina si Germán, te llamo transformó más su tarde, mami, vida, tiene un luchó y cambió acto, su ¿no? manera de pensar y logró esto y lo otro. ¿Cómo que se va a morir? ¿No? ¿Y cómo va a escribir? Estoy pensando. Sí, no, tiene que ser Maestra, el final. Ok. una pregunta. Una pregunta. Dime. En el caso de mi libro, bueno, no es como que digamos una biografía, ¿no? Es un libro que va directo al lector, hablándole directamente a él. Sí voy a compartir algunos testimonios de mi vida, pero como que al final o en medio, estoy viendo si en medio o al final, ¿no? Pero en mi libro inicia hablándole directamente al lector. Ya le he hecho algunos cambios, ya, porque tuve que cambiar el título varias veces, pero les voy a leer un pedacito de lo que escribí anteriormente. Le hice cambios, o sea, así no va a ir, pero más o menos así. Y yo creo que puede ser un gancho emocional, pienso yo, o no sé. A ver, dígame. Quiero que entiendas, Rosy, antes de que me leas, Ujú. para que selecciones efectivamente tu gancho, que un Ajá, gancho es breve, 1 o 2 sí, renglones máximo. sí. A ver, A ver, dice, eh, bueno, le puse dos signos de admiración así inicia, ¿no? Tú, oye, tú que estás leyendo este libro, sí, tú eres nada más y nada menos que el consentido de Dios, y pongo dos signos de admiración. Y ahí sigo, sí, lo eres, claro que lo eres, piensa en tu nombre. Bueno, los primeros dos renglones yo creo, yo lo puse pues en letra grande y con signos de, de admiración. de no, admiración. Rosy, siento que aquí estás confundiendo lo que es un saludo de bienvenida o de apertura a la lectura de tu libro, que puede ir en la introducción, eso puede ir en la introducción, con lo que es un gancho. El gancho es Ajá. específico de lo que le vas a contar en todo el capítulo. Fíjese que cambié el título y de hecho esas palabras también las cambié todas. Pero ahorita que me está diciendo, nos está enseñando usted que tiene mucho que ver la biografía para como ¿cómo se puede decir? Combinarlo, ¿no? Contar algo de mí y a la vez ir dando como testimonio y mensaje y así. Entonces voy a tener que combinar ¿cómo se dice? Mi historia con Tu todo el vida mensaje con la que voy a enseñanza del mensaje que estás dando. ándele. Y yo lo tenía, ¿sabe? Separado. Primero el mensaje y al final mis testimonios. Y creo que así no va. Bueno, ya te está cayendo el 20. Sí, ya lo entendí. Eso que acabas de decir ahorita, Ajá. dale Sí. forma, pero como gancho de todo tu capítulo, de tu primer capítulo. Eso puede quedar en la introducción, así como le dijiste, pero ya en el capítulo de inicio, ahí es
es más elaborado, más que tenga que ver con tu historia. Ok, Eh, sí. Bueno, Ya seguimos con comprendí. el gancho de misterio. Yo creo que la palabra misterio nos dice todo. Y aquí les podría decir como gancho, las fotografías de mi infancia tienen un hueco. Faltan todas las sonrisas que debían compartir con alguien que nunca volvió a casa. ¿Qué te dice a ti, Fabián, ese gancho de misterio? Que hace falta conocer más sobre qué fue lo que pasó durante esa niñez que no lo hacía, que lo hacía sonreír. Y eso crea como un misterio, una forma de interrogante. ¿Qué pasó? ¿Qué será lo que quiere decir? Tengo que leer más adelante. Ok. Cuando dice las fotografías de mi infancia tienen un hueco, algo descubrió en algún álbum de fotografías. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no Como que las compartió esos pero- momentos con alguien que nunca ajá, volvió a casa? ajá, Quiere que decir que alguien se fue. ¿Quién fue, la mamá o el papá? ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo sacaron a él de las fotos o a ella de las fotos? Eso me va a decir todo el capítulo, ¿sí? Pero yo lo tengo que sintetizar como gancho para que echar a andar la mente del lector. Luego tenemos, digo, como esto pueden hacer ustedes los ganchos que ustedes quieran. Practiquen el gancho de sorpresa, el gancho de misterio y el gancho emocional. Estos tres tipos de ganchos, si tienen 10, metan 3 de cada uno. ajá. Mari, Sí, pero de estos tres ganchos que estamos hablando, ¿con los tres se puede iniciar o se Sí. puede desglosar primero el sorpresa, luego el misterio y al final emocional? ¿O se puede iniciar? de manera indistinta, el que a ti te guste, el que creas que Ay, vaya con lo que vas a decir en el capítulo. Pero pueden ir los tres también porque pueden incluir los tres, o sea, pueden tener sorpresa, misterio y emoción, ¿no? Yo creo que sí se puede ¿y también. cuántas líneas debe de tener cada gancho máximo? Máximo 2, ¿Dos? máximo 2. Ok. Pero entonces Una, no de puedes preferencia una, que encierre todo lo que viene en ese capítulo. entonces Máximo 2. una frase, una Siempre expresión como te dijiste. vas a enfocar, siempre te vas a enfocar en el qué le pasó al protagonista. En este caso, ustedes, ¿qué vivieron en ese capítulo? Hay que decirlo con un gancho, poquitas palabras, que jale al lector. En el gancho emocional dice, abrí el sobre con el examen médico temblando y supe que en ese instante que mi vida jamás sería la misma. ¿Qué se enteró? ¿De qué se enteró? Que estaba enferma. ¿Cómo sabes que era mujer? De que está deprimida, está deprimida. Puede ser mujer o hombre. Oh, hombre. Ajá. Un, Puede ser un Maestra mujer Mari, o hombre. hijo. maestra Mari, y por Ajá. ejemplo, algo como que diga, en este capítulo le voy a contar cómo me he sentido durante el transcurso de mi vida. ¿Es emocional? No, no. Ah, Estás previniendo al lector, pero no le estás diciendo en sí nada de tu capítulo. para que fuera emocional es cómo me he sentido el transcurso de mi vida y todos los sucesos. Si tú quieres que sea emocional, le tienes que decir, por ejemplo, eh, fui esclavo, en una etapa de mi vida, fui esclavo de la depresión. La tristeza no me soltó en ningún momento. Ya. ¿Qué les vas a decir de tu vida? Mm. Allí está encerrado, en esa depresión y en ese misterio. Y estás emocionalmente afectado, emocionalmente queriendo contar lo que te pasa o te pasó.
¿sí? Aquí cuando digo, abrí el sobre con el examen médico temblando y supe en ese instante que mi vida jamás sería la misma, yo no les estoy contando el capítulo, pero Pero pueden hay, darse cuenta que es una persona que descubre seguramente que tiene una enfermedad incurable o una enfermedad que le va a arruinar la vida, que quizá con esa enfermedad ya no va a poder continuar en el trabajo que tiene, o que ya no va a poder estar con su pareja, que no va a poder cuidar a sus hijos. O sea, se viene un sinfín de cosas. Si tú lo ves así desde el aspecto muy positivo, puede ser que en ese sobre, que te hayan dicho que tú estás muy enfermo y que en ese sobre te diga el médico, pido perdón a la señora fulana de tal o al señor fulano de tal porque la empresa del laboratorio cometió un grave error y se le han entregado a usted un estudio que no le correspondía. Quiero decirle que su estado de salud es perfecto y en este mismo sobre anexo los resultados reales, viéndolo de manera positiva. Bueno, ahí se va a ver todo el rollo desde que fue al laboratorio y le dijeron que lo que le iba a pasar y que se iba a morir y que esto, que el otro. Y después cuando descubre todo lo que sigue. Como ven, ese es rollo que yo me imaginé por solamente el gancho de misterio, el gancho emocional. ¿Sí? Eso que yo sentí al leer esto, debe sentir su lector con lo que ustedes le van a decir. ¿De Ok. acuerdo? Tiene que ir en 2 líneas. 2 líneas máximo. Y después de las 2 líneas, empiezan a contar. Ok. ¿Sí? Seguidito es punto y vámonos a contar todo lo que les encerré aquí en ese gancho. Bueno, este es el gancho o hook. En su trama esto es fundamental porque es María Eugenia y yo estuvimos trabajando algunas partes como los finales de capítulo que te decía, esto lo vamos a dejar en misterio, en sorpresa, Sí. ¿qué sigue? Maestra, Bueno, eso también Bueno, tiene un nombre y lo vamos a ver en la siguiente clase, pero maestra, el gancho es al principio ujú. de en capítulo. cualquier tipo de biografía o autobiografía se pueden aplicar estos Esto se ganchos. puede aplicar en tu autobiografía o se puede aplicar en biografía. O sea, es para los dos géneros. En cualquiera de los dos tú los puedes aplicar. O sea, aquí Perfecto. el propósito es enganchar al lector, hacer lo que se interese por lo que tú le escribiste. Ese es el propósito. Y lo tienes que lograr con pocas palabras, para que en esas pocas palabras quieras seguir leyendo, para ver qué pasó, porque por, por naturaleza somos curiosos. Y cuando algo nos llama la atención, queremos saber por qué, cuándo, con quién, dónde. ¿Sí? Bien, entonces vamos, espero que vayan haciendo sus anotaciones ahí en su escrito, más o menos, que lo que vayan entendiendo. Luego tenemos otro modelo de trama que centrado en lo que es el contexto y los antecedentes. El objetivo de este modelo de trama es situar al lector en el cuándo, dónde y por qué de tu historia. Cuando tú empiezas hablando de la época y lugar, tienes que decir cuándo, el cuándo. ¿Cuándo? Pues en verano de 1987, entre junio y agosto. A ver, dime cuándo, Lupita. Cuando, basado en mi libro, Ajá. ¿Cómo empezarías diciendo? cuando
ella llegó al mundo, estaba afuera nevando, mientras adentro una mujer joven se mordía su bata para no gritar de los dolores del parto próximo que ella sentía. El cuándo, Lupita, te da idea de época, de tiempo, de año, de mes, de día, de horas. La época tiene que ver con el tiempo en que sucedió. Y lo más factible que tú puedes hacer es decir, en el año tal, por ejemplo, mi padre nació en el año 1800, por ejemplo. Ese es el cuándo. ¿Sí? Y si tú eres más específica, vas a decir en el mes de enero o a mediados del mes de enero. O puedes decir un día de enero, si no quieres ser tan específica, un día de enero. Y se puede decir, maestra, en mi niñez también, porque es una época, en mi ¿Se puede niñez, decir qué? en mi niñez, como una época, ¿no? No, Sí, también, ¿sí? pero es importante que digas el año en que se desarrolla. Acuérdate que es el contexto de tu historia. O sea, Ah, ¿en qué año ubicas tu niñez? ujú. Aquí lo que le tienes que decir al lector, ¿en qué año transcurrían cuando tú naciste? Cuando tú eras una niña de tantos años. Pero aunque sea una autobiografía novelada, No importa, tú ponle el año que tú quieras. No tiene que ser el real. Puede ser Especificar un padre muy el joven año, o un sí. padre muy viejito ya. Ok, ok. ¿Sí? Lo importante es que tú ubiques al lector la época, al hablar del contexto y los antecedentes, la época te va a dar idea posterior si es que vas a relacionar con hermanos, con hijos, porque no puedes decir, por ejemplo, en 1970 y estás en el 2000 y dices que ya tienes 60 años, cuando en realidad son 30. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ir la fecha y cuando tú vayas más adelante hablando de otras fechas posteriores relacionadas, tienen que tener una concordancia. A No ver, puedes, profe, ajá, quiero leerle un pedacito de lo que leí aquí porque acuérdese que también nos dejó una tarea de hacer como una introducción. Y dígame si estoy mal. Puse así como la vida mágica de Rosita. Nací un 2 de julio de 1973, un día lunes, a las hasta ahí, 9:30. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ese es Ajá, tu contexto, es dentro de tus antecedentes, ese es tu contexto del cuándo. Está ujú. perfecto. Ujú. Ok, ok. Ahora, Tiene años. en el contexto, lo ideal es que tú lo inicies con tus capítulos. Puedes generalizar en el año tal en tu introducción, pero lo ideal es que lo hagas en el inicio de capítulos. Ahora, ¿dónde? Lo otro es ¿dónde? Te da idea del lugar, qué pasó, dónde fue tu niñez, dónde naciste. Acá ya dijiste en qué año, qué mes, qué día. Ahora aquí tienes que decir en qué país, a lo mejor en qué ciudad, a lo mejor en qué poblado, qué colonia, ¿sí? Pues yo le puse en un ranchito muy hermoso llamado Las Lomitas en el estado de Chiapas. Un Ahí rancho está, lleno de hermosas flores. Sí. Y, correcto, ahí está tu lugar, ese es tu lugar. ok, y Ujú. voy. Ese responde al dónde pasó. Ahora, el entorno,
el entorno familiar. Aquí vas a decir mi mamá, maestra de primaria, amorosa, pero sobrecargada de trabajo. Tú vas a hablar de tu familia, tienes que decir cómo se llama tu mamá, qué oficio tiene, puedes decir su edad, puedes decir cómo se desempeña ella en lo que hace. Del papá, fotógrafo, aficionado, siempre buscando la imagen perfecta. Un padre joven o un padre de tal edad. Y tú, en este caso, es una niña de 8 años, la que cuenta, la narradora, consentida y curiosa, fan de ilustrar sus sueños en cuadernos. Ese es un entorno familiar. Tú tienes que describir con quién vives, qué tienen que ver contigo, si es tu papá, tu mamá, tus hermanos, si tienes más hermanos, ¿sí? Ese es tu entorno familiar. Y luego, aquí en la situación sociocultural, aquí no se alcanza a ver, que donde dice sociocultural, sí. La situación sociocultural, tú tienes que, ya dijiste qué año, el lugar donde se dieron, cómo estabas tú con tu familia, ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo? ¿O qué pasa? ¿De qué vive la gente en ese pueblo? Dice, el pueblo vive de turismo de fin de semana, se respira un ambiente festivo, pero con trasfondo de recortes presupuestales al sector educativo. Tu madre, por consecuencia, enfrenta constantes cambios de horarios y escuelas por el entorno sociocultural del pueblo donde vive. Esta familia se ve influenciada por ese entorno sociocultural, porque ellos tienen mucha actividad de fin de semana, porque es un pueblo que recibe turismo. Entonces, ellos se dedican a esta actividad, el señor a tomar fotos y la señora pues a atender a la familia y al llevar a los hijos a la escuela y todo eso. Y entonces esto se involucra aquí con lo que sucede. Quiere decir que si ustedes recuerdan, por ejemplo, a lo mejor su historia empieza en una temporada donde se da determinada fiesta de su pueblo, a unos días de la fiesta tal que se festeja con motivo de tal santo. No sé, eso es su situación sociocultural. ¿Sí? ¿A qué se dedica la gente si es un pueblo costero, pues a lo mejor la gente se dedica a la pesca, los hombres salen a las horas de la mañana, muy temprano, las mujeres esperan que llegue el pescado y se van al mercado a venderlo. Esa es la situación sociocultural de su pueblo. Si tú naciste en esa época, en ese lugar, con tu entorno familiar, inmiscuido en ese entorno, tienes que mencionarlo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Yo sí tengo, profe, es necesario que en el primer capítulo vaya todo esto, o si lo quiero omitir o qué, se puede, no se puede. Depende la trama que tú elijas. Ah, ok. Yo te estoy enseñando modelos de trama. Ok. Ujú. El primero Ujú. de los ganchos es un modelo, Sí. ¿sí? Este que Ok. te estoy enseñando del contexto, del cómo, cuándo y dónde, es es otro modelo que tú puedes implementar, a lo mejor lo haces en diferente capítulo, tú sabrás si lo haces en el primero o en el segundo, pero son modelos que se pueden implementar en una narrativa. A Ok. lo mejor tú vas a utilizar los 5 modelos que yo te enseñé ahorita, es válido. Ok. Por eso se los estoy dando y ustedes van a decidir
en qué momento los metes. Narran. Pero ok, ok. yo te recomendaría que pudieras meter algo de lugar, época, en el primer capítulo. O puedes meter la época y más adelantito hablas del lugar donde pasó, más adelante hablas de la familia y terminas redondeando la situación sociocultural. Pero es decisión de cada escritor cómo va a manejar su estructura, su modelo de trama. Este es el segundo modelo. Vamos por el tercero. Otra duda, Este maestra. modelo, dime. Bueno. Por ejemplo, escribo mi narrativa de mi historia, ¿no? Mi biografía, por decir así. Pero a mitad del libro o cuando voy a enviar los mensajes, se le puede cambiar que yo esté hablándole directamente al lector. Porque voy a estar contando mi historia, mi biografía. Tienes que hacer un punto de encuentro. Estás Ok. hablando de ti. Tienes que hacer un punto de encuentro. ¿En qué momento te relacionas con esa persona y le estás hablando? Ok. Sí, ya entendí, ya entendí. Ok. Vamos con el tercer modelo, que es incitador o catalizador. En este modelo se altera la normalidad establecida en el contexto y antecedentes. Ese contexto que les acabo de decir, de que nació en tal año, en tal lugar, con tal papá y mamá y hermanos, y qué pasaba en ese lugar, esa normalidad en este modelo se ve alterada. ¿Qué entienden por alterada? ¿Por qué, maestra, no oí? Esa normalidad que tú cuentas cuando empiezas diciendo en tal año, en tal lugar, con mi familia tal, y pasaba esto en el pueblo, eso es normal, es una normalidad, ¿sí? De tu entorno, de tu contexto, de historia. Pues esa normalidad con este modelo se altera, se vuelve difícil porque entonces surge el conflicto. En ese contexto surge un conflicto que altera toda esa normalidad. ¿Qué puede pasar? Yo pienso que puede ser un conflicto, un accidente. accidente, una mala noticia, como lo hablaba. Una tragedia, ¿no? La que puede Una pasar. tragedia. Una Exacto. tragedia. Ok. Un engaño. Vamos a tratar de encajar y aquí quiero que hagan anotación en las hojas que tienen para que ustedes puedan entender todos estos 5 momentos que hay aquí. Les decía, el incitador o catalizador es un modelo que altera la normalidad. Yo les había dicho el 15 de julio de 1987, entre julio y agosto. No les dije más. Pero si yo quiero aquí, les tengo que poner el momento exacto. Le voy a poner al caer la tarde durante la limpieza de verano. O sea, tengo que ser más exacta en lo que esa normalidad les conté solamente hasta la fecha. ¿Sí? Aquí Como tienen quedar que ser más específicos del momento porque en detallados, ese ¿no? momento surge algo incitador o catalizador. Contar todos los detalles. Los detalles del momento, exactamente.
para Ajá. que él dice, sí, pues en el año 1987, pues te imaginas cualquier año. Pero cuando tú dices al caer la tarde, te imaginas que ya el sol se anda ocultando, que ya está queriéndose oscurecer durante la limpieza de verano. ¿Qué se imaginan que es eso? Pues que estaba haciendo aseo, no sé. Es que cuando viene la primavera, se llena todo de matorrales Ujú. por las lluvias, las primeras lluvias de mayo y principios de junio. Cuando ya entra el verano, ya está todo lleno de monte. Entonces, una limpieza de verano por las primeras lluvias. Limpiando el ¿Mm? pasto, el jardín, Exactamente, exactamente. podando los O árboles. sea, tienes que dar ese tipo de detalles. Ok. Luego, un evento disruptivo. Mientras rebusca en el armario, la narradora de 8 años encuentra la caja de Polaroid de su padre. Al abrirla, ve que faltan varias fotos, dando un poquito secuencia a esas fotos donde ella no se encontró. Estaban sus demás familias, pero menos ella. Dando un poco, ahí surgió el problema. ¿Por qué no está ella en esas fotos? Sobre el fondo del fieltro azul solo permanece la imagen de su hermana pequeña sonriendo, pero no hay ni rastro de ella ni de sus amigos. Ella sabe que estuvo ahí. Ella sabe que estuvo ahí, pero no hay rastro en ese rollo de fotografías de ella, como si todas las fotos de ella las hubieran eliminado. Ese es un problema grave para una niña de 8 años. ¿Por qué Ese las sería desaparecieron? el evento que empieza, que abre. Disruptivo es que entra una duda, entra un pensamiento negativo, lo que te llama a investigar qué pasó, por qué esto. Luego viene el impacto inmediato. La protagonista siente un vacío inesperado. ¿Por qué no estoy en las fotos? Y un escalofrío recorre su espalda. El impacto ya es físico, ya está sintiendo la emoción, la tristeza, la decepción, el miedo inclusive. Ya está causándole estragos, ¿no? Intuye que ese hueco no es casual. Alguien ha elegido borrar su presencia. Ya le llegaron los malos pensamientos en ese impacto inmediato. Por lo que encontró, ya le vinieron los pensamientos y su reacción es inmediata. Después de eso vienen las consecuencias de ese momento impactante. Empieza a interrogar a su madre. ¿Papá nos quiere menos a mí y a mis amigos? O sea, ella tiene dudas de si su papá la quiere o a sus amigos también. Se despierta en ella la determinación de descubrir qué ocurrió en esas imágenes y por qué su propia historia está incompleta. Esas son las consecuencias inmediatas. Le entra la duda y ya involucra a la mamá, quiere que la mamá le saque de la duda, que le cuente qué pasó, si se pelearon, si no es hija del Señor, si es adoptada, no sé, muchas cosas pueden ser consecuencias Suceder. Ajá. inmediatas de eso que descubrió. ¿Sí? O sea, si vamos a imaginar, la imaginación da para muchas cosas, Sí, consecuencias de estos impactos. Ahora, si eso te pasó a ti, ¿cómo viviste estos momentos? ¿Cómo los viviste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste cuando descubriste eso? ¿Cuáles fueron las primeras consecuencias de ese descubrimiento?
Luego, ¿qué dirección sigue la trama? A partir de este hallazgo, la narradora iniciará una búsqueda activa, pregunta a vecinos, visitas al antiguo estudio fotográfico, indagación en cartas pendientes, que la llevará a develar el secreto familiar. O sea, a partir de aquí, de que empieza a sentir las consecuencias, ya nadie la va a parar. Va a seguir investigando en un lado y en otro y va a seguir buscando hasta encontrar el por qué esa situación, por qué cayó en ese momento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es una secuencia lógica de un descubrimiento que acaba con una normalidad de una familia que vivía en determinado lugar, en determinado año, le sucede algo que acaba con esa quietud de esa familia en ese momento, en ese año. ¿Sí se dan cuenta de cómo este modelo de trama viene a enriquecer una narrativa? Por eso les decía, ustedes pueden utilizarlos en distintos momentos. Y tú puedes utilizar este modelo de trama en todos tus capítulos. Vas a ver el momento exacto de lo que te pasó, de lo que viviste, cómo te cayó, qué te causó, qué consecuencias tuvo y cómo seguiste para descubrir el resto. Yo sé que María Eugenia Pérez ya está con sus protagonistas dando vueltas a ver cómo le va a hacer con estos modelos de trama. Pues créanme que de verdad tienen un tesoro en el apunte que les di y lo que estamos viendo ahora, porque es como ir quitando remaches de su imaginación, ir destapando y sacando la imaginación y dar vuelo, que de pronto digan, pero ¿cómo pude imaginar yo esto? Pues es que la imaginación es extensa, sí, invade todo el universo. hasta ya se me está ocurriendo escribir la historia de mi madre, porque mi madre, única hija de mi abuela, y mi abuela embarazada, mi bisabuela embarazada de mi abuelita, le asesinaron al esposo. Ajá. Y mi bisabuelo tenía en brazos a mi abuelita de 2 meses en una hamaca y le dispararon desde el techo. Y mi abuelita se salvó, tenía como 1 mes mi abuelita. Mataron a mi bisabuelo, pero mi abuelita, la bebé, pues sobrevivió, ¿verdad? Y bueno, es una historia. Bueno, pues ya tienes para otro libro, Rosy. Ya tienes el esqueleto ahí para otro libro. Ya tengo Yo historia. lo que me interesa muchísimo que mientras voy avanzando, si hay algo que no entiendan o algo que quieran que yo les extienda un poquito la explicación, lo hagan. Porque si ustedes no van haciendo anotaciones de lo que yo estoy diciendo, en ese apunte que les envié, se van a sentir un poquito conflictuados. A lo mejor ya Yo con lo que sí yo les estoy estoy contando, haciendo. ya se quedan con eso y les va a servir de ejemplo para desarrollar en su historia. Yo estoy anotando todo. Ok, me parece perfecto. Bueno, pues vamos al número 4, que es el Desarrollo. desarrollo de la problemática. Si seguimos con la misma historia de la fotografía, aquí en el nudo o desarrollo, en el nudo, en el desarrollo, muchos autores dicen como sinónimo de desarrollo de una historia, le dicen nudo.
Y otros dicen que nudo es cuando ya el problema está en la parte más alta, que es lo que podríamos decir el clímax. Entonces, es válido de las dos maneras. En esa búsqueda de solución a la problemática que se vive dentro de la historia, es el nudo y podemos llegar a la parte más profunda, más emocionante, más impactante para el lector como para el que lo vivió. Es la búsqueda. Visita al antiguo estudio fotográfico. ¿Para qué? ¿Qué quiere encontrar? Pruebas. Fotografías que vayan acorde a lo que ella va a escribir o buscar alguna fotografía que se adapte a la narración. Fíjense, en esa búsqueda en el vecindario, ella recorre casa por casa, preguntando a los vecinos si recuerdan alguna sesión de fotos extra. Hay un señor que le dice, es un portero del edificio, le dice, a ver, que él vio a su papá entrar solo al estudio con una mujer en un día en que canceló la sesión familiar. Pero el obstáculo en esa búsqueda en el vecindario es que ningún vecino conoce el nombre de esa mujer y el portero se niega a hablar más. O sea, nada más le da así como el toma para que sientas más curiosidad, ¿no? Ella de por sí ya se siente relegada, no aparece en la historia de su familia, es como si ella no existiera. Sabe que su papá es fotógrafo y ahora quiere saber qué pasó. Ahora hay una mujer involucrada por un bendito vecino que le dice, pero eso le puede resultar cuando uno tiene duda de algo y empieza a preguntar, empieza una búsqueda, te pueden resultar miles de cosas, buenas y malas, verídicas y falsas, cosas que la gente vio o cosas que la gente solo imaginó. De todo eso te puedes encontrar en una búsqueda. Visita el antiguo estudio fotográfico. Puede llegar al local clausurado, fuerza la cerradura y descubre cajas polvorientas de negativos. Ahí hay muchas fotografías. Encuentra un sobre con su nombre tachado y dentro negativos de fotos en las que aparece ella junto a una figura difusa que no es su familia. O sea, ella estuvo ahí con esa mujer entonces, de la que habla el vecino, pero su papá quiso desaparecer esas fotos, quizá no por ella, sino por la mujer. Al tomar las cajas, activa una alarma silenciosa, huye sin haber podido ver el rostro de la mujer. O sea, el descubrir, de pronto yo como niña no me acuerdo de haber estado en una sesión solo con mi papá y otra mujer, no me acuerdo, pero esas fotos que están ahí están archivadas con el nombre de ella y son fotos que no están en el álbum, por eso es que ella no aparece, porque las fotos están tomadas con esa mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién sabe? Vamos aquí, la visita al antiguo estudio fotográfico. Luego, confrontación familiar. En esa confrontación familiar da vuelta en casa, interroga a su madre con las pruebas en mano. Allí descubre que su padre atravesó una crisis sentimental tras un matrimonio anterior. Su madre, visiblemente afectada, confiesa que guardó silencio para protegerla y por miedo al que dirán. O sea, la mamá también sabía. Sin embargo, cuando ella le pregunta, no contesta. No le dice la verdad. Intenta protegerla.
nuevo conflicto surge. La protagonista se siente traicionada por ambos padres y duda de dónde buscar la verdad completa. Ahí ya no solamente duda de que su papá no la quiera o que no sea su hija o por qué la eliminó de ahí. Ahora también duda de la mamá porque se da cuenta de que la mamá también sabía, también conocía el motivo. Eso es en la confrontación familiar. De lo que descubre va y pregunta a la familia, a los que son su entorno más cercano. Luego, como consecuencia, viene el encuentro con el padre. Obliga a su padre a sentarse frente a los negativos. Él, nervioso, admite que aquellas fotografías eran parte de una memoria que no supo cómo integrar a la familia nueva. Quiere decir, ¿qué les dice esto a ustedes? ¿La niña es hija de ese matrimonio actual o no? Pues, Puede que no sea la ahí surge mamá, un sino, interrogante para sí, el no, lector. sino que La sea mamá era solo, la otra. Era de Que la la solo otra. mamá hija sea de- la otra, exactamente, y por eso él ya no supo cómo poner en el álbum esas fotografías y prefirió quitarlas, y al quitarlas se lleva a la hija también, porque no pertenece a esa familia, sino a la anterior. Ese es Exacto. en el encuentro que tiene con el padre. Fíjense cómo va la búsqueda en lo que es el desarrollo o nudo de la historia, cómo un conflicto se va a desenvolver de tal forma que el lector permanezca. ¿Qué pasó? ¿Qué le va a decir el papá? Te va enganchando de una a otra, paso a paso, ¿no? Te va enganchando Paso a a ver paso. O sea, tú aquí no sueltas para al lector, descubrir. no lo sueltas. Ajá, Luego descubrir. en el Maestra, descubrimiento de cartas antiguas. Sí, yo como Rosy también voy a empezar a hacer la vida de mi mamá y la mía porque es un despapalle así como lo está platicando ahorita usted. entonces de este curso va a salir la autobiografía y la biografía. Ah, ¿Eh? De la mamá y de la abuelita. De la mamá y de la abuelita, Se exactamente. congeló, ¿verdad? Descubrimiento de cartas antiguas. Entre los papeles del estudio haya cartas dirigidas a su padre, firmadas por la mujer de las fotos. Hablan de un hijo que falleció y de la imposibilidad de regresar junto a él. Revelación clave, entiende que su padre guardaba dolor y culpa, no capricho o mentira intencional. Ahí como que un poquito lo justifica, como que dice, ya se causó un daño, no quiero causar más. Sí, esto es en el descubrimiento de cartas antiguas. Como ven, ustedes se pueden agarrar de cada detalle que ujú. recuerden, de cada detalle para hacer el desarrollo de su historia. De cada detalle no lo dejen, o sea, no vayan en su narrativa solamente por la normalidad, sino saquen esa normalidad con los conflictos que hayan surgido en los transcursos de esa vida, donde no todo, Y ponerle emoción, ¿no? nadie tiene cosas buenas de principio a fin, todos tenemos momentos buenos y malos. Bueno, a los malos hay que sacarles provecho, sale, a Y los hay que buenos narrar también, obviamente. con emoción, ¿no? Con emoción y con detalles. César González, aquí Luego nos queda la crisis interna y decisión. Enfrentada a la complejidad de los sentimientos ajenos, la narradora experimenta culpa por haber buscado la verdad sin medir consecuencias emocionales para sus padres. Decide recopilar todas las piezas, negativos, cartas, testimonios y enfrentarse de nuevo al padre, no para reprochar, sino para ofrecer comprensión y cerrar el vacío de sus propios recuerdos. Fíjense cómo aquí
se presenta el problema, se encuentran todos los elementos y se llega a una decisión. Esa crisis interna tiene un final de búsqueda feliz. ¿Sí? Pero todo va entrelazado. Hasta aquí, coméntame alguno de ustedes, ¿qué piensan de esto? Es una locura, dice Miriam. De todo lo que es el desarrollo del nudo, nos vamos ya a basar en los hechos reales de lo que uno quiere narrar, de tal manera que te vas a ir, ya a partir de esta clase, pues he aprendido bastante, porque te vas a ir paso por paso descifrando cada uno de los momentos que tú viviste. Sí. Y no Exactamente, o sea, ya les dejo el paso a paso para que ustedes empiecen a desarrollar. El paso a paso. Y la crisis interna y decisión, que es el último punto, pues ahí es donde tú ya vas me imagino que ya vas a cuando a nosotros decidir. escribimos una novela, es como la estructura narrativa es plana, luego sube, luego baja. Esto es, te presento mis personajes, el contexto, los antecedentes y empieza a surgir un problema. Llega hasta arriba, hasta lo más interesante del problema, encuentras, descubres y empiezas a resolver y solucionas. Y luego viene otro momento plano en que vuelves a contar lo que está sucediendo en ese momento y empieza otro pico. ¿Cuántos picos de clímax o de momento importante debe tener tu novela biográfica o autobiográfica? Todos los que tú quieras. Si tú quieres que el lector se duerma, pues vete plano, todo. Si tú quieres que se mantenga atento a lo que tú le estás contando, le vas a hacer picos interesantes, donde se sienta metido en el problema y quieras saber cómo lo vas a resolver, y le das la vuelta y vas para abajo en el desenlace de resolviendo, tomando una decisión a un momento de crisis. Cuentas Maestra, otra vez y vuelves a subir. Sí. Maestra, fíjate que por eso es importante lo que tú dices, nos comentabas, que el escribir es sanación, ¿verdad? Es liberación, porque lo estoy viendo a lo de los terapeutas, ¿no? Uno empieza a indagar hasta que le ayuda al paciente, así como lo dices tú, subidas, bajadas, las catarsis. Hasta que llegas de todos esos momentos intensos, a la comprensión, cada uno de esos momentos va a tener una sanación. Exacto. Porque le das una solución. Quizá muchos de los que tienen la idea de contar su vida se centran solo en el problema. Quienes ya vivieron una evolución van a dar esa solución, pero mientras tanto la gente va a estar interesada en esa situación que se está viviendo y cómo la resuelve, porque todos tenemos maneras de pensar y de actuar diferente. Entonces, ahí está lo enriquecedor, porque dices, te dan una idea, pero tú piensas de otra manera y lo vas a resolver, pero lo vas a resolver de otra manera. ¿Sí? Vamos por la última, el último modelo. Este modelo está centrado en el clímax y en la resolución, que es la última parte del anterior. En este clímax, en este momento decisivo, es cuando uno está tronándose los dedos o comiéndose las uñas de ver qué pasa, ¿no? El encuentro decisivo y confrontación, la ruptura, reconciliación al filo. ¿Qué es lo que acaba de hacer en el clímax la niña? Desde el encuentro decisivo hasta la reconciliación con su padre. ¿Sí?
Aquí en el clímax, el encuentro decisivo, ¿cuándo? ¿Dónde pasó ese encuentro decisivo? Una noche de otoño, tras una semana de introspección y recopilación de pruebas. En ese tiempo pasó, en ese momento, el encuentro decisivo. ¿Dónde? En el antiguo estudio fotográfico, bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante. Ese encuentro decisivo con todas las cosas evidencias que le causaron tal impacto y consecuencias como persona, que después le dan la reconciliación con el Padre, es describirlo cuándo y dónde, cómo. Confrontación y confesión. La narradora coloca sobre la mesa los negativos y las cartas y mira a su padre directamente a los ojos. Cuando lo enfrenta, cuando decide que él le tiene que decir la verdad porque él es el único que la sabe. Ella piensa, después se entera que la mamá también, ¿verdad? Él, visiblemente quebrado, finalmente admite que tras la muerte de su primer hijo, se sumió en el silencio y guardó aquellas imágenes como un recordatorio doloroso que no supo compartir. La atmósfera se tensa cuando ella, con voz entrecortada, pregunta: ¿por qué no contármelo nunca? ¿Por qué borrarme de tu memoria? Él baja la mirada, toma la mano y con voz queda responde: porque temía que mi dolor arruinara la pureza de tu infancia, y no sabía cómo pedirte perdón. Cuando la niña lo confronta, él le cuenta todo del por qué, le confiesa que en realidad lo que no quería era lastimar su infancia. Y a pesar de todo, la lastimó, ¿no? Pero la niña lo resolvió. Ruptura o reconciliación. Durante unos instantes reina el silencio más absoluto. La hija siente la gravedad de la gravedad y al mismo tiempo su necesidad de sanar. Ella decide si rechaza para siempre a quien le ocultó su pasado o si extiende la mano en señal de compasión. En esa ruptura o reconciliación puede ser, depende del pensamiento del protagonista, o en este caso la protagonista es la narradora, depende de lo que ella esté sintiendo en ese momento, si perdona o se aleja para siempre, antes de escuchar una confesión o después de una confesión del padre. Quizá alguien diga: pues tú dices que no me quisiste lastimar, pero me lastimaste en lo más profundo y eso no lo voy a perdonar, por lo menos no en este momento. Habrá quien diga, quien reconozca en ese momento como lo hizo esta niña y lo perdona y lo entiende. ¿Sí? Este modelo de trama involucra un poquito de todos los demás, como sintetizando como el último capítulo. En lo que es propiamente la resolución, aquí esto es en el momento más interesante de la historia. Y aquí ya es cuando se resuelve en acto de perdón y reparación, pues obviamente la conducta del padre con su hija se vuelve muy estrecha, empiezan a trabajar en la confianza que se tienen uno al otro. El papá deja de sentir remordimientos y decide darle todo el amor que no le dio en mucho tiempo. Y tiene el valor de reconocer por qué lo hizo. Aunque él se ponga como escudo el amor, en ese amor, a la manera de cómo lo hizo, pues lastimó a la niña. Pero
se da en esa resolución un reencuentro de momento simbólico. Yo te perdono, yo entiendo lo que hiciste. Y obviamente se dice simbólico porque esto no se da de la noche a la mañana. Es un proceso de perdón y de entender y de todo. Es un proceso. Y una confianza perdida es un proceso. Por eso se dice reencuentro simbólico, porque yo sí tengo todo el interés de perdonarte, pero para que yo vuelva a creer en ti y que no me ocultes cosas, tienes que demostrarme con muchas acciones que así va a ser. Y nuevo equilibrio. El trato ya es diferente, el trato ya no, la niña ya no se siente rechazada con el primer impacto, sino ya se siente incluida en una familia y ya ven hacia el futuro con sentimiento positivo, ven venir cosas muy buenas para reforzar la familia. Y esto es los 5 modelos de trama. Yo creo que con 5 tienen suficiente para que se den vuelo a imaginar y a escribir y a sacar todo y díganlo de la manera que quieran. Cuando lo vuelvan a leer, cuando vuelvan a leer lo que escribieron, se van a dar cuenta de qué es lo que le tienen que quitar, qué le tienen que aumentar, qué es lo que tienen que insertar ahí, de lo que entendieron. Es un proceso que van a seguir ustedes en la narración de su libro. Y en el que quiero que tomen todos estos elementos como herramientas para que no digan, es que estoy bloqueada, es que, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo le empiezo? Empiecen como sea, como sea. No estén pensando, ay, pero la ortografía, ay, pero las palabras correctas. Di lo que piensas en el momento que empiezas, escríbelo. Cuando ya vamos leyendo y releyendo, van entrando las nuevas ideas que alimentan eso que ya habías escrito. Entonces, este ya es el paso a paso del desarrollo de un libro. Exactamente. Esto es todos los pequeños alimentos que le tienes que dar a la narrativa de tu historia, para que tu historia no esté cuadrada, no esté lineal, no esté plana. Y te digan, ay, esto está aburrido, ay, esto no me dan ganas de leerlo. No, para que el lector sienta la necesidad de seguir leyendo por curiosidad, porque le llegó ese pensamiento, porque el gancho no lo puede soltar. Un gancho que de principio no lo puedes soltar, o sea, se te queda. Y necesitas desentrañar todo eso que te invita a conocer el gancho. ¿Sí? Yo veo unos libros fabulosos